Muy buenas noches a todos. Les agradezco muchísimo su presencia. Es un gusto tenerlos con nosotros. Sabemos que estamos pasando ahorita ya por un tiempo complicado en nuestro horario, nuestro calendario, porque estamos regresando al siguiente ciclo escolar. Entonces ya muchos están con labores. Sabemos que entonces tuvieron que hacer un lugar especial para regalarnos este tiempo en esta noche. Muchísimas gracias. En este quinto webinar tenemos el honor, el gusto de contar con el maestro Óscar García Valverde, quien radica en el Estado de México. Él cuenta con una licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México y es egresado orgullosamente de la maestría en enseñanza del inglés de la Universidad Da Vinci. Es instructor online y presencial certificado por el British Council y ha enseñado en todos los niveles en instituciones privadas y gubernamentales desde hace 16 años. Actualmente es coordinador estatal de inglés, del coordinador del centro de acceso de la preparatoria donde se labora, y bueno, él tiene una amplia experiencia y especialmente en esta noche viene a compartir con nosotros una situación que todos nos vamos a sentir muy identificados, que es qué le está pasando a nuestros alumnos con este confinamiento, especialmente al joven de preparatoria, al joven que lo que quiere es llegar a esa edad, llegar a la edad de los 16, 17 años y poder decir, voy a salir, voy con mis amigos, voy a las fiestas, y de repente no puedes salir, no puedes ir a ningún lado, y además tienes que estar en clase sin jugar, sin chatear, sin nada, ¿no? Entonces es un tema muy, muy interesante que va a compartir con nosotros el maestro Óscar, y bueno, no le quito más tiempo. Adelante, maestro Óscar, es un gusto, muchísimas gracias, te cedo la palabra. Ok, muy buenas noches a todos, muchas gracias maestra Mónica, y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Siempre es un gusto y agradezco profundamente a la Universidad Da Vinci por la invitación. Como dijo la maestra, esta es mi casa como estudiante y ahora como tutor. Siempre es muy satisfactorio estar aquí. Ok, permítanme nada más. Sin más preámbulos, vamos a lo que nos ocupa. Déjenme. Poner nada más intención que la vemos. Ahí está. Ok. Entonces, decía la maestra, ¿no? Nuestra plática del día de hoy, o de esta noche, es Teaching Speaking y los efectos del confinamiento. Yo tuve un poquito de duda en cuanto a cuál sería el mejor orden para el título, ya que habla un poquito de los efectos, no tanto en el sentido de conceptos desde el punto de vista psicológico o autores, sino más bien cómo a través de algunas actividades de speaking, los chicos de preparatoria, tanto de preparatoria como universidad, de una de las instituciones donde colaboro, fueron capaces a través de esas actividades de speaking de expresar ese sentir. Pero también en el otro lado, esas actividades de speaking les sirvieron a ellos para poder sacar eso que tenían dentro, ¿no? Ese sentir, ese aspecto emocional que pues, es muy, muy importante. Pero bueno, comienzo de la siguiente manera, ¿no? Pero vamos a ver un poquito cómo ellos, y creo que muchos de nosotros nos vamos a identificar, cómo fuimos viendo esta situación del confinamiento, del coronavirus. En un primer momento, veíamos como que el coronavirus era algo lejano, ¿no? Algo que está pasando en China. Nos enterábamos que pues, hay un virus, hay una enfermedad. En alguna otra ocasión habíamos escuchado algo parecido en otro país. Inclusive si nosotros normalmente tenemos la idea de que el mundo, tenemos la percepción, o lo vemos así, en un plano de dos dimensiones, ¿no? Así, bueno, de forma plana. Entonces para nosotros China es hasta allá, bien lejos, algo que está pasando
lejos, pues bueno, pues pobrecitos de los habitantes de China. ¿Qué pasaba después? ¿Cómo lo percibían los chicos o nosotros también, no? Pues de repente se iba acercando, se iba extendiendo, y por ahí se dio el caso con el país de Italia. Italia ya no suena tan lejos, ¿no? Dice, bueno, todavía nos divide el Atlántico. Empezábamos a ser bombardeados por noticias donde veíamos cadáveres. Estos cadáveres eran producto del COVID-19, coronavirus. Entonces sí era un poquito más preocupante, pero aún lo podíamos percibir como algo lejano. Poco después empezamos a verlo como algo más cercano, ¿no? Por ahí se comentaba de algún caso acá en México, en el continente americano, y yo recuerdo mucho las noticias. Me quedó muy marcado cuando nos pasaban de Ecuador, por ejemplo, que en Ecuador nos mencionaba, ¿no? Que inclusive pasaban imágenes donde los cadáveres se dejaban en la calle y pasaban a recogerlos de forma masiva. Entonces ya era así como que, ya caray, esto ya está pasando acá. El continente americano. Se empezaban a dar casos en nuestro país. De cierta manera lo veíamos, bueno, unos casos aislados. No sabemos si muchos estábamos escépticos, ¿será cierto? ¿No será cierto? Se empezaron a manejar versiones de que si era un complot mundial de la economía, etcétera, etcétera. Mi plática no es una crítica en ningún sentido para los que estamos a favor, en contra, creemos o no creemos, sino más bien cómo lo percibían los chicos, ¿no? Eso es lo que ellos comentaban o comentaron en las actividades de speaking. Pues ya, llegando a México, ¿qué pasó de repente? Eso es bien, creo que muchos nos vamos a sentir identificados, ¿no? Nos sorprendió la noticia un sábado. Yo, por ejemplo, de forma personal, yo me fui a jugar fútbol, me juego fútbol los sábados, regreso, prendo el radio para oír música y de repente se da un aviso, ¿no? Que las escuelas públicas en un primer momento se decía, de educación básica, iban a permanecer cerradas. Nos faltaban, si no mal recuerdo, 2 semanas para las vacaciones, entonces se iban de alguna manera a adelantar esas vacaciones. Y luego se iban a unir no adelantar las vacaciones, se iba a dejar de trabajar 2 semanas antes y se iba a unir con esas 2 semanas de vacaciones. Aproximadamente un mes íbamos a estar sin clases. ¿Qué pasó con los estudiantes? Sí, pues la verdad les cayó de perlas, ¿no? Como dicen acá en mi pueblo. Pero dice, ok, más vacaciones, así lo tomamos. Vamos a descansar un ratito más, no hay que hacer tareas, etcétera, ¿no? Y honestamente muchos de nosotros como maestros pues también lo tomamos de una forma muy positiva, ¿no? Bueno, 2 semanas donde no vamos a tener que elaborar, no vamos a tener que levantarnos temprano, y juntando las vacaciones, bueno, esta situación se va a detener. Nosotros estábamos muy confiados en eso. En general, hablo de manera general, obviamente tenemos excepciones, ¿no? Hay personas que realmente pues estaban preocupadas. ¿Pero qué pasó después? Empezó a extender esto donde la contingencia y nuestras sensaciones iban cambiando, ¿no? Lo que nos expresan también los chicos. Ya pasó el mes, ya descansamos, ya nos sentimos un poquito mejor en cuanto a la noticia, pero esto nos llegan noticias de que se va a continuar, tenemos que seguir en casa, de que no se logró contener esta situación, esta enfermedad, este virus. Entonces tanto pensamientos como sensaciones empiezan a cambiar un poquito. Ya no es la alegría de tener más días de descanso, sino que bueno, ahora sí algo está pasando. Y empieza a haber en los chicos, y creo que en la población en general, algunos efectos. Repito, no los menciono en cuanto al aspecto de mencionar autores o los conceptos en sí, sino más bien como los chicos lo mencionaban en sus actividades de speaking. Algo que ellos sentían, o mencionan que sienten, inclusive todavía se siente un poquito, es incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? Nos seguían bombardeando con noticias
de que números, que había más contagiados, había muertes, entonces no sabíamos qué iba a pasar. En cuanto a la escuela, se mencionaba una fecha, se mencionaba otra, se recorrían, entonces esa incertidumbre empezó a mermar no solo en los estudiantes, ¿no? También a los papás y a la gente en general, ¿no? Y nosotros como mexicanos, que siempre nos ha distinguido ese sentido del humor que tenemos, si somos capaces de convertir a la muerte en chocolate y comérnosla, pues también lo vimos del lado amable, ¿no? Entonces, pues ahora, en estos días, pues todo lo hacemos meme de repente, ¿no? Nosotros los mexicanos sabemos que somos especialistas. No es privativo de nuestro país, pero nosotros somos bien creativos. Aquí le voy a poner un poquito de humor. Por ejemplo, si vemos este meme, dice: señor, dio positivo en COVID. Y el señor dice: imposible, tengo 700 rollos de papel higiénico. ¿Cómo es posible? Aquí continuando con esto de ponerle un poquito de humor, yo sé que posiblemente ustedes tengan algunas preguntas al final, pero yo ahorita tengo una pregunta para ustedes, y si alguien me la puede contestar después en el chat o de alguna otra manera, se los agradecería. No logro todavía entender para qué servían tanto papel higiénico para enfrentar la contingencia. Si alguien me la puede contestar después, de verdad les voy a estar muy agradecido, porque sigo sin entender esa parte. Y por ejemplo, aquí tenemos otro, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los humanos llevan bozal? Pues inclusive en todos, hasta inclusive para las mascotas, pues todo cambió. De repente ya vimos algo diferente. Y es, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ya están aquí en casa mis dueños y me dejaban solo, regresaban, yo les hacía fiesta, también para ellos. Bueno, regresemos a lo serio, ¿no? De nuestra plática del día de hoy. ¿Qué más sentían los chicos? Miedo. ¿Y si me contagio? Ah, caray. Nos empezaban a llegar más imágenes como esta que estamos viendo, ¿no? De personal de salud, con esos trajes que de repente parecían hasta como de astronauta, ¿no? Y esas cápsulas donde llevaban, bueno, no sé el nombre correcto, esas cápsulas, esas burbujas donde llevaban a la gente totalmente aislada y se empezaban a dar más cerca de nosotros cada vez, ¿no? Por ejemplo, yo aquí estoy en Atlacomulco, Estado de México. De repente ahí en los grupos de Face locales empezaba a aparecer una foto así, y veíamos, es el Hospital General de Atlacomulco. Y yo sé que donde quiera que ustedes estén, se empezaban a dar situaciones de estas, ¿no? De decir, ah, caray, ya está aquí cerquita. Y empezó ese miedo, ¿no? Uy, ¿y si me contagio? Y lo asociaban mucho con muerte, o sea, casi era como que, si me contagio, me muero. Teníamos poca información real y todavía era una información muy amarillista, en mi opinión. ¿Qué más vamos a sentir o a ver, ¿no? Los chicos en casa, pues era aburrimiento, pues ya pasó la euforia de tener días de descanso, ya probamos diferentes cosas, y de repente, ¿y ahora qué más hago en casa? Nos dimos cuenta que estábamos aburridos, ¿no? Los chicos sobre todo, ¿no? Que como decía la maestra Moni, ¿no? Pues ellos quieren salir, socializar, pues todas las cosas propias de su edad. Y de repente era que, oh no, ¿qué más hago? Ya no sé qué hacer. Ya inclusive hasta perdieron un poquito el interés en las redes sociales, porque pues no era lo mismo, o sea, parte de usar las redes sociales es después ver a las personas y continuar con esa interacción. Empezaban a dar, o inclusive siguen algunos síntomas de ansiedad. ¿Qué sentido? Pues posiblemente algunos físicos, con pulsaciones elevadas, sudoración excesiva, tensión muscular, mareo, desmayos, indigestión, diarrea, respiración profunda. Y aquí se creaba un círculo vicioso, ¿no? Porque a lo mejor me sentí un poquito ansioso y eso me hacía tener diarrea, respirar profundamente, pero al mismo tiempo pensaba yo que eran síntomas que me estaban presentando, que yo estaba presentando de COVID. Entonces hacía un círculo vicioso, ¿no? Yo pensaba que era eso, y eso me causaba más ansiedad, y eso me hacía tener más reacciones, y ahí estamos, ¿no? Atrapados en ese círculo. O algunos síntomas o signos mentales, ¿no? Por ejemplo, preocupación constante.
y si nos enfermamos, oye, es que mi abuelito ya está viejito, etcétera, etcétera, ¿no? Irritabilidad, problemas de concentración, para dormir, cansancio. Y de alguna manera, en general, se iba haciendo como una bola de nieve, ¿no? Que de repente algunas personas llegaron a presentar síntomas o signos de depresión, ¿no? Sentir esa impotencia de que no puedo cambiar la situación. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Y si nunca se acaba. Culpa, ¿no? Yo recuerdo alguna vez salí porque tenía que comprar comida y se me olvidó mi cubrebocas y regresé con una culpabilidad, me regresé por él, pero dije, si ya tengo el virus, híjole, y si contagio a mi familia, etcétera. Otra vez irritabilidad en un grado mayor, falta de concentración, esos pensamientos de muerte. Y no era privativo de los adolescentes, de nosotros los maestros en general, ¿no? Inclusive hasta los niños. Yo llegué a escuchar una niña que decía, no, es que ya no quiero que me dé coronavirus porque me voy a morir, y si me muero, ¿y qué pasa? Trastornos del apetito, o dejamos de comer o comemos más. Desafortunadamente los que somos más llenitos nos da por comer más. Falta de energía, problemas de sueño, eso, bueno, se menciona también en diferente grado en la ansiedad, como un signo, un posible síntoma de ansiedad, de depresión. Fue algo generalizado, ¿no? Yo creo que ese insomnio general o de mucha de la población, ¿no? Yo recuerdo una vez, en la madrugada, me meto a Facebook para ver si me entretenía en algo, me daba sueño, me arrullaba, y ver algunos posts de que ¿quién más no puede dormir? Y eran muchas personas, o en conversaciones con la familia, ¿no? De que cuando teníamos comunicación vía telefónica o en una videollamada, oye, ¿qué crees que no puedo dormir? No, pues yo tampoco, y 2, 3 personas más no podíamos dormir. Abuso de alcohol y drogas, ¿no? Y luego, si nosotros como población de repente abusábamos del alcohol y luego nos vuelven a pegar, esto también son de broma, con que ya no hay cerveza de repente, se tardó un poquito. No, es que estoy tratando de ser serio porque como no los puedo ver de frente, me lo estoy imaginando y yo me imagino a la gente muy risueña. Perdón por salirme un poquito de la seriedad, pero es que me los imagino todos muy risueños, chicos, chicas. ¿Qué pasó? Bueno, otra de las situaciones que afectaba a nuestros chicos, y en general a la población, pero nos centramos más en nuestros chicos, en nuestros alumnos, pues en México no estábamos realmente preparados. Yo creo que en el mundo no estábamos en general preparados, ¿no? Nunca esperamos algo así. Entonces fue así como que, ¿ahora qué hacemos? Nos familiarizamos con el doctor Gatell, que nos decía quédate en casa. Fue cambiando su expresión, inclusive del doctor Gatell ha ido cambiando conforme pasa el tiempo. Es muy difícil, sea por la situación de que nosotros como población no acatamos las reglas o porque no estamos preparados, no se tiene la infraestructura, etcétera, pero sí, no estábamos preparados para algo así. En la educación, tanto pública como privada. En un primer lugar, pues fue así de que, bueno, ya no nos tardamos en regresar a las aulas, o ya no vamos a regresar este ciclo escolar, este semestre. Bueno, vamos a hacerlo de forma virtual y obviamente no estábamos preparados. Nosotros como Universidad Da Vinci, pues obviamente nosotros ya estábamos acostumbrados a trabajar de esa manera, pues es como trabajamos, pero aún así, ¿no? Nosotros como institución, pues obviamente se maneja y nuestros asistentes y todos son humanos que viven todas estas consecuencias. Inclusive por ahí pues, hay situaciones dentro de que son difíciles, no sé, se me ocurre, si yo doy la materia de observación del salón de clases, pero no hay clases, todos tuvimos que cambiar algo, tener un plan B, y de repente ese plan B era muy, muy de emergencia. ¿Qué pasó con esto? Pues bueno, se empezó, yo creo que a todos niveles y a lo mejor de forma de cascada, a saturar a todo mundo, ¿no? Pues obviamente las autoridades tenían que hacer algo, querían mostrar que se estaba haciendo algo, los directivos se les exigía que se hiciera algo, a su vez a los maestros nos empezaron a bombardear con que necesitamos
evidencias de que los chicos se están metiendo, que están viendo el programa de televisión educativo, el radio, plataforma. Nos empezamos a familiarizarnos con palabras como Zoom, Teams, Schoology, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros también a nuestra vez, pues como esa cascada o esa era la tendencia, también saturábamos a nuestros estudiantes, ¿no? De que hay que entregar evidencias, evidencia de la evidencia de que estás, etcétera, etcétera. Y de repente todos nos vimos, creo yo, a todos niveles, así como la maestra que está ahí en la pantalla, que está llena de papeles. Nosotros posiblemente no papeles físicos, ¿no? Pero todo digital, estábamos así, desde alumnos hasta autoridades máximas. Y eso también afectaba a nuestros chicos. Ahora bien, de repente los chicos me comentaron en una sesión y creo que tienen mucha razón, ¿no? De repente como que se nos olvidaba que la prioridad era estar bien, ¿no? Era una emergencia de salud, donde lo principal era que estuviéramos bien. Obviamente se tenía que seguir trabajando, pero como que nos centramos en trabajar y que se vea que estamos trabajando, y se nos olvida, primero estemos bien, ¿ok? Después vamos a trabajar a partir de eso, ¿no? Porque podemos hacer mucho, pero si nuestros chicos no están o no están bien, no hay manera. Ahora, con todo esto que les acabo de platicar, yo traté de organizarlo a partir de algunas actividades que trabajé con los chicos. Como resultado, todo eso es lo que ellos me mencionaban en actividades que yo hice con ellos. Y a la vez esas actividades les ayudaron a los chicos a poder expresar, a sacar lo que sentían, ¿no? Primero comencé con actividades escritas en inglés. Me di cuenta que había una tendencia, creo que hasta cierto punto lógica, de que cuando ellos tenían obviamente todos con las actividades escritas, pues ellos tenían que expresar. Muchas veces se les da el tema, dependiendo de lo que estemos trabajando, del objetivo de nuestra clase. Pero cuando este objetivo, esta sesión nos permitía darles un poquito de apertura, que ellos escogieran algún tema o de qué hablar, o inclusive en diferentes niveles, sea hacer enunciados, hacer un párrafo, hacer un ensayo, había una tendencia a hablar, obviamente, cuando ellos tenían esa opción de hablar de la situación, del COVID, coronavirus, confinamiento, estar en casa, quédate en casa, usa cubrebocas, de todo eso. Ok, entonces yo dije, nos puede servir, sin perder de vista nuestros objetivos educativos, nuestros objetivos de sesión, nuestros objetivos de clase, etcétera. Darles esa oportunidad, y a ellos les servía para expresar ese sentir que posiblemente no, como todos estamos ocupados en lo que estamos sintiendo, no nos preocupa tanto, no nos ocupamos tanto de qué siente el otro. Y nosotros como docentes, qué sienten mis alumnos, ¿no? Es cumple, conéctate, mándame tu trabajo, pero realmente de repente se nos está olvidando, ¿no? ¿Y qué sientes? Obviamente tenemos que seguir porque, pues, lo que mencioné, ¿no? Tenemos que demostrar nuestro trabajo, lo que se está haciendo, pero ¿por qué no aunarlo a ayudar a los chicos a expresar? Yo lo vi de esa manera en actividades escritas. Me pregunté a mí mismo, bueno, en las actividades orales, en speaking, obviamente todo lo escrito, lo oral, me refiero al inglés porque es nuestro campo. Y realmente a mí me sorprendió el que ellos tuvieran opción de elegir de qué hablar, qué poder expresar, obviamente siempre tratando de seguir los objetivos que yo tenía dentro de mis sesiones, ¿no? Si a lo mejor teníamos que, o los chicos tenían que practicar alguna regla gramatical, alguna estructura, obviamente tratando de encauzar al uso de tal, pero sin perder lo que ellos querían expresar. Obviamente sabemos que nuestras actividades de speaking, normalmente el principal objetivo es el que haya comunicación. Y no solo, aquí pongo una persona mayor porque me resultó no solo con los estudiantes,
sino también en alguna actividad que tuve oportunidad de tener en línea con el British Council, dándoles como tutor de maestros. También hice una actividad así también, o sea, no es privativo de los jóvenes, también no es exclusivo de los jóvenes, sino de todos nosotros, ¿no? Todos tenemos una gran necesidad de ser escuchados, siempre, y más cuando tenemos una situación como esta, es muy sano. Les digo, no es tratar de hacer de nuestras clases terapia, porque pues, obviamente las condiciones no son iguales, pero si ayudamos con un granito de arena, en mi opinión es perfecto. Los chicos, utilicé 3 tipos de actividades. Una donde les pedía describir lo que han vivido. Repito, en cada una de las situaciones, dependiendo del nivel de inglés, tratando obviamente de enfocarlo a partir de eso, ¿no? De las necesidades de los chicos, educativas, de sus características y obviamente del objetivo que yo tenía en cada sesión, pero les permitía, ¿no? Describe cómo es lo que has vivido. Ellos empezaban, decían, bueno, de alguna manera, cómo lo viven ellos, para ellos cómo fue, cómo ha sido. No, pues de ahí salió lo que les platiqué, ¿no? Pues en un principio fue divertido porque pensábamos que era algo pasajero, después nos preocupamos, la verdad yo me asusté mucho, en mi casa están todos como agua para chocolate, etcétera, etcétera, ¿no? Todos nos peleamos, estamos irritables, etcétera. Y eso les permitía a los chicos expresar en una forma descriptiva. Lo quise llevar a otro nivel. Ok, ahora escríbeme cuál es tu sentir respecto a lo que significa esta experiencia, ¿no? Y ellos empezaron a reconocer sus sentimientos y emociones, ¿no? A la forma que ellos lo expresaban, así como yo lo platiqué, como miedo, como incertidumbre, inclusive ellos mismos manejaban las palabras depresión, ansiedad, o alguno de los síntomas mencionados que podemos meter, no en el sentido de meterlo a lo mejor en un manual de diagnóstico, no, sino así en general. ¿Qué es lo que estás sintiendo, no? Es que yo siento que esto nunca va a acabar, etcétera, etcétera, y ellos despegaban y empezaban, inclusive las actividades, si lo vemos desde el punto de vista de la enseñanza del inglés, ellos se esforzaban mucho para expresar lo que sentían de la mejor manera para dar a entender realmente su sentir. Inclusive sirvió también en los objetivos de las sesiones de inglés, para que ellos trataran de hablar correctamente, no en el sentido de poner más atención a las estructuras del lenguaje inglés, sino a tratar de comunicar con más fidelidad lo que querían. Por último, otra de las actividades que yo utilicé, en primer lugar, describir, reconocer sus sentimientos mediante esas actividades de expresión oral. Otra, a ver, dime cómo te ves, descríbeme en enunciados, en un párrafo, en un ensayo, dependiendo del nivel. ¿Cómo ves o cómo te ves o qué vamos a hacer o qué es lo que quieres hacer cuando termine todo esto, cuando termine el confinamiento? Muy bien, fue muy, muy enriquecedor, ¿no? Ellos se abrían totalmente, ¿no? En primer lugar, ellos comentaban que les encantaría regresar a la escuela, quieren estar en la escuela. Si tanto se quejaban los chicos de la escuela, no, ahora quieren estar. Inclusive me llegaban a comentar todas las medidas que van a tomar, cómo se van a cuidar, cómo van a valorar la salud, el estar ahí con sus amigos, etcétera. Y también se enfocaban mucho al aspecto social, ¿no? Pues estar con mis amigos, con mi novia, con mis conocidos, con mi familia. Hubo quien me dijo, I want to visit my grandma. Quiero visitar a mi abuelita porque ahora sí la voy a valorar, no la dejábamos sola, etcétera, etcétera. Entonces, fueron algunas maneras en que ellos se expresaban hacia lo que querían hacer a futuro. Ahora bien, si me permiten, lo que quiero hacer ahorita es mostrarles dos pequeños fragmentitos de 1 minuto y medio, a lo más,
de actividades. Una de mis alumnas me autorizó poderles mostrar. Una actividad fue al principio, fue de las primeras actividades que hicimos de práctica oral con este tema de los efectos del confinamiento, de una forma descriptiva, y otra donde hablaba más de su sentir. Sé que no todos los que estamos aquí podemos entender inglés, pero yo es muy rápido, y además me gustaría, si no podemos entender lo que dice, de que viviéramos ciertas situaciones, como en el primer fragmento, como su discurso es como estructurado, inclusive tiene un pequeño script ahí donde se va dirigiendo, más pensando lo que va a decir. Y en el segundo, que ya habla de sentimientos, cómo fue un poquito más espontáneo, cómo de repente empezó a hablar de su cumpleaños, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si me permiten, y a ver. A ver, nada más déjenme compartirles el sonido. Ok, me avisan si no pueden escuchar o algo, por favor. Coronavirus is the reason why now all of us are staying here at home. Because of the fact that now it's a world problem. I mean, now since a few weeks. It all started in China. And it's something we all have to manage. First of all, staying at home as much as possible in order to keep safe yourselves, the ones you love, and of course a lot of all other people who can't have a home or who can't have the necessary things they need to be safe. But if you stay at home, you can make a change, not making more polluted places and try not to spread more the virus. Some things you can do is drink water during the whole day, because that is supposed to help. Because, for example, if you start getting the virus and you drink water and you have it you have hydrated yourself, and it helps because it doesn't stay here in the throat. And well, Ok, y ahora un poquito cómo se cambia su expresión en el segundo. In school, of course, we also have to help our parents to do the housework and everything, right? But it's not like, oh, we gotta work, we gotta, So I think the only thing we gotta do is do what we have to do in school and in our house and have fun, because that's what life's supposed to be. And I think that's amazing. That life is something amazing. We have to live to new experiences. I also have my birthday different, and I think it has been one of the best birthdays I've ever had, because I received a lot of videos sending me good vibes, and I think that's the most beautiful thing I ever feel, because I feel them with me. I have an aunt that lives in Veracruz, and she sent me a video in the beach, and it was incredible to be able to see her. I mean, I know she's here with me, and I think this is all we should take care of. We shouldn't take care of social media or what she's doing or what she is doing, whatever. Ok, pues para mí la parte más importante, como yo fui viendo con los chicos, es cómo se iban convirtiendo estas actividades, se iban soltando ellos y de alguna manera se iban haciendo actividades más significativas para ellos, ¿no? ¿Qué más significativo que todo esto que estamos viviendo? Y mencionar una palabra que creo que anteriormente no usábamos con tanta frecuencia, de resiliencia, que es la capacidad que tenemos las personas para sobreponernos ante la adversidad.
Entonces, en mi opinión, todos nosotros somos capaces de utilizar esta capacidad. Y si nos cuidamos y le ponemos muchas ganas, cuando regresemos estaremos todos juntos y más fuertes todavía. Pues muchas gracias, es todo por mi parte, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Oscar. Tenemos aquí algunas preguntas de nuestro auditorio. Vamos a empezar a abordarlas uno a uno. La primera nos dice: ¿qué puede hacer un profesor cuando uno o varios estudiantes se ausenta de sus clases en línea, pese a que cuente con el recurso tecnológico para atender a sus clases, pero se muestra apático o poco interesado en la clase? Pues bueno, en mi opinión podemos tratar de hacer significativo nuestras clases, ¿no? Algo que sea de su interés. Es una parte importante de esta plática, ¿no? En este momento, yo también llegué a vivir eso en un principio, pero cuando empezamos a enfocar más las actividades en cuanto a lo que estaba pasando, pues ellos estaban interesados posiblemente más en tratar de expresar lo que sentían, o inclusive de enterarse qué estaban sintiendo los demás. Obviamente es bien importante nosotros saber o tratar de conocer a nuestros estudiantes, ¿no? Saber cuáles son sus características, y también obviamente, bueno, sería extendernos mucho y sería motivo de muchas pláticas, ¿no? El poder saber cómo llegarles, sus estilos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero algo que tiene que ver con nuestra plática es tratar de eso, ¿no? De que nuestras clases, sobre todo ahorita que se está en esta situación, sean significativas. Tratar de ponernos en sus zapatos para saber qué les interesa ahorita. En mi caso, yo lo hice así, dije, bueno, a ellos les interesa expresar lo que sienten. A lo mejor mi libro me hablaba del Oktoberfest, no sé, había otro libro que me hablaba de viajar a no sé dónde. Pues obviamente ahorita nada que ver con la situación que estamos viviendo. Entonces, cuando yo traté de enfocar mis clases a lo que en mi opinión era significativo para ellos, y qué más que lo que les estaba preocupando, sí empecé a ver que ese ausentismo empezó a disminuir. Muchas gracias, maestro. Por aquí nos preguntan: ¿cómo puedo motivar a mis alumnos a hablar si les da pena hacerlo enfrente de la cámara? Yo, algo que me di cuenta es que sí, no es una situación nueva para ellos, ¿no? Si en el salón de clase les da mucha pena, imagínense con algo nuevo, así como hablar enfrente de una cámara, ¿no? De repente, pues si a mí ahorita, para mí esto es algo nuevo, ¿no? Si he hablado enfrente del público y es totalmente diferente hablar con una computadora. Les decía hace rato, ¿no? Me lo estoy imaginando, pero pues solamente me estoy imaginando. Entonces es una situación nueva. Yo lo que hago con estos chicos que de repente les da pena, entonces les doy la opción de apagar su cámara, ¿no? Obviamente que solamente los escuche. Entonces les doy la opción, obviamente sabiendo que estoy con chicos de prepa, de vez en cuando les lanzo una pregunta para saber si están ahí, ¿no? Porque si también se da el caso de que me entran a la sesión, les doy el chance de que apaguen su cámara y de repente ya no están ahí. Entonces son situaciones que todos nosotros como maestros conocemos, ¿no? Que tenemos que estar ahí checando, pero eso me sirvió porque sí, les da mucha pena inclusive verse a ellos mismos ahí. A todas las personas nos da pena vernos. Si ahorita estuviéramos todos o tuviéramos la posibilidad de tener nuestra cámara prendida, inclusive hasta nuestra atención se puede disipar, ¿no? Porque estamos viendo cómo me veo. Y obviamente también nos da pena cómo me escucho. Pero sobre todo si somos, o la mayoría o muchas personas somos visuales, el verme ahí en la cámara o verme ahí en el cuadrito, híjole, me da mucha pena. Entonces yo les di la opción de apagar su cámara y que estuvieran constantemente participando. Después ya por sí mismos, paulatinamente iban ellos por decisión propia prendiendo su cámara y evitando a lo mejor ese sentimiento de que, ay, es que cómo me veo, cómo me están viendo. Pero haciendo un primer principio, pues, puede funcionar. Ahorita que estamos en línea, pues solamente que escucharlos. Tenemos una siguiente pregunta. Cuando se refiere a niveles básicos con adultos, ¿es posible llegar a realizar un speech? O bien, ¿qué actividades sugiere?
Sí, nosotros de lo que estuve comentando, sí, obviamente lo tenemos que adecuar al nivel que estamos enseñando, ¿no? Ya sea en cuanto al niveles del marco común europeo de referencia o al nivel en cuanto, por ejemplo, en educación de preparatorias, como lo que les estaba diciendo, ahí no tenemos, en la mayoría de las instituciones tenemos grupos por semestre, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que utilizar toda nuestra experiencia, nuestras habilidades para adaptar, ¿no? Por ejemplo, si en este caso el ejemplo que puse, pues obviamente es chicos de nivel B1, pero no sé si los niveles básicos, adaptar eso a hacer enunciados, por ejemplo, ¿sabes qué? Estamos viendo presente simple, ¿cómo está la gente? ¿O qué siente la gente? ¿Qué hace la gente? No sé, a lo mejor los niños juegan todo el día, o los alumnos ven televisión, ven las clases en la televisión, etcétera, etcétera, en un nivel descriptivo. Inclusive pueden expresar sus sentimientos, ¿no? How do you feel? ¿Cómo te sientes? Yo me siento triste, pero María se siente feliz, porque ella baila todo el día. No sé, tratar de si vamos a ayudarlos a expresar ese sentir, pues obviamente de acuerdo a su nivel, y sin perder perder de vista los objetivos que nosotros tenemos como maestros, ¿no? También tenemos un objetivo, no es nada más di algo, ¿no? O sea, obviamente tenemos una estructura de clase, un objetivo del curso, de unidad, de sesión, etcétera, siempre enfocándonos a partir de ahí, el objetivo que quiero lograr, tratar de diseñar mis actividades de cualquiera de las habilidades, ¿no? En este caso estábamos hablando de speaking, esas actividades de speaking, tratar de diseñarlas sin perder de vista el objetivo y obviamente a partir del conocimiento de las características de mi grupo y de sus necesidades educativas. Muchas gracias, maestro. En esta situación en que los alumnos necesitan expresarse, algunas veces usan español. ¿Cómo hacer para que hablen en inglés sin impedir que expresen sus sentimientos? Bueno, siempre depende mucho, ¿no? Del nivel que estemos enseñando, el nivel que tengan los chicos, pero sí tienden ellos a utilizar español. Entonces nosotros podemos de vez en cuando recordarles, bueno, poner ciertas reglas, ¿no? De que no se utilice español. No recomiendo yo que sea así tan estricto. Obviamente, entre más avancen ellos, van a poder tener más opción de utilizar el idioma inglés. Pero tratar de que sea lo más, o inclusive lo que me funciona a mí, y lo vemos en nuestras clases de Da Vinci, es si ellos dicen algo, yo en lugar de detenerlos, obviamente el objetivo principal de speaking, en mi opinión, es cumplir con el objetivo que es la comunicación. Entonces, si por ejemplo, si me utiliza español y lo estamos escuchando, posiblemente yo repetir lo que él dijo en inglés, y normalmente pasa que automáticamente ellos lo repiten en inglés ya que nosotros le ayudamos. No es tan malo, pero sí, poco a poco podemos irlo disminuyendo. Muchas gracias, maestro Oscar. Aquí nos dicen, ¿en qué momento recomienda dar el feedback a los alumnos, tomando en cuenta los tiempos y sin dejar pasar las observaciones que tiene que conocer el alumno? Yo recomiendo hacer un feedback más en general, ¿no? A lo mejor tomar algunas notas si estamos en una actividad de speaking, en general, para no ser así, hacerlo directamente hacia un alumno en particular, ver a lo mejor errores que se repiten y después, terminada la actividad, a lo mejor dar un feedback grupal, ¿no? de ciertas reglas que tenemos que seguir, que a lo mejor hay errores que se repiten, y tratar de hacerlo de esa manera. Lo más importante siempre, en mi opinión, es recordar que las actividades de speaking, el objetivo principal es la comunicación, ¿no? Si se da la comunicación, entonces excelente, ¿no? Ya la forma correcta del idioma se puede ver
después de que la actividad se ha llevado a cabo, y obviamente si se da esa comunicación, nuestro objetivo está cumplido. No quiero decir que no se tenga que hacer feedback, porque se corre riesgo, ¿no?, de fosilización y todo ese tipo de situaciones, de que los errores se repitan y se queden, ¿no? Pero se puede, una vez que se cumplió con el objetivo, el alumno tiene ese sentimiento de logro. Ahora, después, no necesariamente el mismo día, podemos abordar ese tipo de situaciones del feedback, ¿no? O inclusive puede haber feedback positivo también. Pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante escucharte, Oscar. De verdad que es un área muy interesante porque es muy subjetiva. Cada uno de nosotros percibimos el mundo desde diferente manera, y es como mucho del meme que ha estado pasando continuamente en este tiempo de confinamiento. Todos estamos en la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo tipo de barco. Unos estamos en un yate, otros estamos en una balsa, otros estamos en una tablita, y estas olas de repente que han venido y han bajado han realmente minado nuestro ánimo en una forma, en otra, en una medida o en otra. Ha sido muy importante. Durante tu plática yo tuve la oportunidad de, creo que nuestra audiencia igual, de repasar en nuestra mente todos estos sentimientos que viste con tus alumnos, cómo todos podemos relacionarnos, cómo todos en su momento pasamos a alguien, conocemos a alguien que temió, conocemos a alguien que perdió trabajo, conocemos a alguien que se enfermó de nervios, de miedo, no de virus, no de otra cosa, sino de ese temor. Yo quisiera terminar esto, además de agradecerte profundamente y de revisar todo lo que platicaste, es terminar con que empecemos un tiempo de esperanza que vamos a estar en un tiempo mejor. Agradecer todas las bendiciones que hemos tenido, los que hemos recibido y todo lo que hemos aprendido, porque yo ahora leo a nuestros asistentes, escucho a los ponentes, y ahora todos estamos familiarizados con la educación en línea, con la educación a distancia, y conocemos herramientas, estrategias, técnicas, software, etcétera, para manejarnos. Muchísimas gracias, Oscar, un tema muy interesante. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por estar con nosotros estos 5 webinars. Cerramos este ciclo de webinars con la presencia del maestro Oscar García Valverde. Esperamos que en un ciclo próximo volvamos a contar con su presencia. Vamos ahora a cambiar ya un poco el tema. Vamos a empezar nuestros siguientes webinars, ya serán en inglés y serán con temas pues más dedicados a no tanto en esta parte del COVID, pero sí de cómo podemos continuar mejorando nuestra enseñanza del inglés. Gracias, ingeniero Rodrigo, ha sido maravilloso acompañándonos todos estos webinars, no solo estos, los de sistemas también, tu moderación, tu prontitud, tu apoyo con las presentaciones. Realmente gracias, muchas gracias. Gracias de verdad otra vez a todos los que nos acompañaron, y pues nada más lo puedo decirles que desde acá les enviamos un abrazo virtual y nuestros mejores deseos, y sigamos en contacto. Nuevamente, maestro Oscar, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, maestra Esther. Muy buenas noches.